Hoy vamos a conversar respecto a dos precursores de la educación que se instalan dentro de lo que es el elemento pedagogía como tal y que ponen énfasis en algunas particularidades que tienen que ver con la educación parvularia. Vamos a comenzar por Comenio. Él nace en marzo de 1592 y muere en el 1670. Juan Amos Comenio se encontraba en un contexto social que implica el determinar algunos elementos que son significativos para este proceso y que nos permiten identificar los componentes que conforman esta mirada hacia la construcción de pedagogía que él tenía. Eh, en este contexto social nos enfrentamos a todo lo que tiene que ver con la instalación del catolicismo y también cómo se producen algunas confrontaciones entre lo que es el catolicismo y lo que es el protestantismo. Esto genera una serie de controversias que hacen que también estas confrontaciones tan intensas hagan tener una mirada eh, específica de lo que es la construcción de la pedagogía como tal. Comenio plantea que es importante identificar algunos elementos necesarios para abordar lo que es el aprendizaje. Él se instala desde un posicionamiento donde la religión tiene una posición tremendamente relevante y esta posición de la iglesia y de este Dios, esta divinidad, logra permear los procesos desde lo que es el aprendizaje y lo que sería la relación con los elementos desde la pedagogía. Él fue uno de los primeros que presenta una metodología para trabajar los procesos educativos y presenta una distribución u organización de los distintos niveles educativos. De los 0 a los 6 años, él plantea que debe haber una escuela con características maternales, de los 6 a los 12, una escuela con enfoques en aspectos más bien elementales en relación a los procesos de aprendizaje, de los 12 a los 18, una escuela latina donde aprenden el latín, ¿no es cierto? Y todos estos elementos desde lo que es el conocimiento. Y también había una subdivisión más o menos relacionada con elementos más bien gimnásticos, el desarrollo psicomotor. Y de los 18 a los 25 años, la academia, o algo más bien relacionado como con aspectos universitarios que podríamos subentender nosotros el día de hoy. Su teoría se cimenta sobre una mirada desde el principio de la pansofía, ¿ya? Que tiene que ver con todo este origen cartesiano, donde se establece una mirada desde el saber, ¿ya? Y este saber identificado desde lo que yo sé, desde ese saber yo soy capaz de enseñar. Él mira a este enseñador, por ponerle un nombre, ¿no es cierto? O pedagogo, si quiere enseñar tiene que saber lo que enseña. Y esta hambre, así como los sofistas desde la filosofía planteaban esta hambre del conocimiento, de saber, saber, saber y conocer cada vez mucho más, él también lo plantea desde esta posición que es la mirada pansófica, ¿no es cierto?, de lo que es el aprendizaje, o el saber, o la posición desde el saber. Dentro de su propuesta pedagógica, él hace una asociación de manera tremendamente explícita hacia algunos componentes que se asocian con la divinidad y con esta divinidad que está organizada por la Trinidad, ¿no es cierto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también asocia esta connotación tripartita dentro de lo que es el conocimiento y el desarrollo del ser humano, e instala al ser humano desde una posición donde es el ser superior sobre toda aquella... eh, sobre todo aquel ser vivo, ¿no? Todos los ser vivos están bajo la posición de esta criatura, ¿no es cierto?, que tiene características divinas y que además tiene la posibilidad de instalarse desde el saber, crear, construir y relacionarse con el conocimiento. Entonces su propuesta pedagógica tiene que ver con que todos los hombres tienen alguna aptitud innata, son aptos para, tienen capacidades para, hacia algún tipo de conocimiento. Y lo único que lo restringe podría ser a lo mejor un posicionamiento en algún contexto social distinto.
pero habían algunos más iluminados, ¿no? Entonces, esto hace que haya una restricción frente a todas las posibilidades que tú tienes como ser humano, y en la época, mucho más restrictiva, ¿no es cierto?, por el contexto social en el que se situaba. Crea la concepción de escuela popular. Eh, Aquí me faltó, tengo una falta ortográfica, ¿no? Dice, el gran cubrimiento es un gran descubrimiento porque él plantea que haya acceso a la educación para todos, o sea, plantea la educación como desde una posición universal, donde la libertad existe para ser educado y donde debe ser mirada y visualizada como un derecho, no solo aquellos que tienen una posición social o económica superior debiesen tener acceso, sino que debería existir una mirada mayoritaria, ¿no es cierto?, para acceder a la educación. El fin de la educación y de la propuesta pedagógica de Convenio tiene que ver con lograr la paz mundial, y en este camino de la educación, en estos 4 niveles que él establece, considera que es el camino más rápido y más propicio para alcanzar la paz. La concepción de educación que tiene Comenio tiene que ver con que él considera que, textual acá dice, el arte de germinar las semillas interiores. Todos tenemos algo dentro de nosotros, esta condición innata de aprender, de asociarnos a un tipo de conocimiento o a variados conocimientos. Y esto se desarrolla no por incubación, o sea, no necesariamente porque lo tengo se va a desarrollar, sino que hay que estimularla con algunas experiencias que tengan características oportunas. Y aquí nace la mirada de la pedagogía, ya que no aprendo porque tengo que aprender, sino porque hay un alguien que me proporciona experiencias o situaciones educativas que me permiten acercarme al desarrollo de esta adquisición del conocimiento, de esta comprensión de un aprendizaje determinado. Estas experiencias tienen que ser, además de oportunas, suficientemente variadas, ricas y sentidas siempre como nuevas, o sea, llamativas, atractivas, ¿no? Incluso quien enseña debería sentirse atraído y debería ser suficientemente nuevo, suficientemente oportuno, rico, ¿no? El método pedagógico tiene como base los procesos naturales del aprendizaje. ¿Cuáles son estos procesos naturales? Donde hay una inducción, señala Comenio, hay un proceso de observación, los sentidos se ponen en juego y a partir de la incorporación de este hacer desde la persona, vinculándose con el aprendizaje, nace la razón y la asociación, ¿no es cierto?, de carácter más bien cognitivo en la construcción de este aprendizaje. Esa es la posición que plantea Comenio. Parte de su propuesta pedagógica tiene que ver con eliminar totalmente la violencia de los procesos educativos, ya sea por esta restricción que mencionábamos delante, que tiene que ver con estas cuestiones sociales y económicas, y también por esta discriminación dentro de lo que es el hombre y la mujer en el aprendizaje. Exigió con firmeza que la educación primaria fuera obligatoria, que el acceso a la educación se iniciara durante los primeros años. Y aquí nosotros tenemos un tremendo precursor, porque le importó la primera infancia para desarrollar procesos educativos. Señala que la educación tiene que ser comprensiva, no memorística. 1500. En el 1500 Comenio apostaba por la educación comprensiva, asociada desde la experiencia, desde el hacer, desde una construcción personal del aprendizaje. Y si estuviera hoy, ¿no es cierto?, estaría completamente sorprendido con que todo nuestro proceso educativo ha sido desarrollado a través de acciones más bien memorísticas. Un proceso para toda la vida que integre las actividades creativas humanas y sus principios para, de una manera más amplia, desarrollarse en todo este aspecto social, que se basa en una teoría, pero que tiene acciones prácticas, y que la crisis que produce eso es lo que estimula el desarrollo del pensamiento. Miren qué bonita la estructuración que hace. Está lo teórico, pero desde lo teórico yo tengo que asociarme con la experiencia, con el vivir una situación, que es la práctica, y eso me va a producir una crisis. ¿Cómo resuelvo yo esa situación? ¿Cómo tengo acceso a eso? Tengo que llamar, por ejemplo, por teléfono a alguien. La teoría dice que debo ocupar un aparato telefónico. La práctica, yo no tengo, me pongo en crisis, ¿cómo lo resuelvo? Mi mente, mi cerebro empieza a funcionar y a razonar y a buscar algunas formas de relacionarme, ¿ya? Y esa crisis hace que se estimule una acción a través de la razón y el pensamiento, o en esta contingencia, ¿no?
nos encontramos con la imposibilidad de salir de nuestro espacio y salir solamente si es necesario. Y hemos buscado otras alternativas. Estamos teniendo clases online, hay clases grabadas y hay otras clases que están siendo en línea. Todo eso nos está proporcionando la teoría. Estamos hablando de Comenio. ¿Cómo lo llevo a la práctica? A través de la ejemplificación de algunas situaciones. Esto produce una crisis, hago la asociación y construyo un aprendizaje. Eh, la didáctica magna es uno de los elementos esenciales a los que se suscribe todo este proceso, escrita por Juana Moscomenio, y eh, ¿qué quiere hacer él a través de este escrito, ¿no? Busca esclarecer la razón colectiva que existe entre los hombres y los métodos en general. Cómo regenerar al mundo, cómo estructurar esta razón del pensamiento y el hacer, cómo el saber lo llevo a la práctica, estas ganas de aprender, esta situación innata que yo tengo, ¿qué hago con toda esta construcción? Quería que todo el que supiera, una mirada muy sofista desde lo filosófico, que todo el que supiera salvara a la humanidad. Mientras más saberes hayan, más posibilidades de aprendizaje, por lo tanto hay una posición como desde vislumbrar el enfrentarse de una manera distinta a lo que es salvar a la humanidad a través del conocimiento, de la construcción masiva de este conocimiento y de estos aprendizajes. Él pretende que a través de esto se instale esta didáctica magna, esta estructura, esta metodología de trabajo, y que va a transformarse como en una especie de colegio universal, una escuela, una gran escuela. Presenta algunas estructuras fundamentales de lo que es la institución escolar, más bien en la época de la modernidad, de una manera bien teórica y tremendamente osada. Piensen que ordena grupos de estudiantes, que dice que quien enseña tiene que saber lo que enseña, 1500, o sea, tremendamente adelantado a la época frente a sus planteamientos. Otro señor tremendamente relevante en estos procesos es Rousseau. Él nace en el 1712, suizo, y fallece en el 1778. Él también incorpora un elemento importante a través de sus escritos, que es el contrato social, del que vamos a hablar un poquito más adelante. Los intereses principales que tenía este señor, que importante señalar también que fue criado en el protestantismo, fue criado por un pastor, por lo tanto hay una connotación también desde lo religioso, pero este planteamiento religioso más bien instalado desde el protestantismo, no el catolicismo. Sus intereses principales tenían que ver con la filosofía, una asociación también desde lo que planteaba Comenio, la música, la religión, la educación, ¿no es cierto?, que es la parte que nos interesa, la literatura, pero también la botánica. Fue influido por personajes bien importantes a través de la historia, como Maquiavelo, Hobbes, Descartes, Malebranche, Locke, ¿no es cierto? Estaba también la influencia de Kant, todo lo que tiene que ver con la Revolución Francesa, Levi Strauss, toda esta mirada filosófica también desde la construcción de los saberes. Inspiró varias ideas de carácter pedagógico que tienen que ver con cómo se empezó a instalar en la época moderna, ¿no es cierto? Y que han trascendido en esta supuesta posmodernidad en la que nosotros nos encontramos hoy en día. Y se caracterizan, como dice aquí la presentación, desde una tarea del educador como facilitador de un aprendizaje con características espontáneas. Hay como un lazo con lo que plantea Comenio, ¿no? También señala que el que va a enseñar lo que tiene que hacer es generar un espacio de aprendizaje. Es como dar un puntapié para que este otro pueda construir su aprendizaje, no obligarlo a aprender, sino que generar espacios de aprendizaje, con una mirada desde estas cuestiones más bien espontáneas y libres. Adecua todos los contenidos que tienen características instructivas a lo que se debe aprender, pero lo asocia hacia actividades motivadoras, y esta motivación instalada desde el interés desde el aprendiz, ¿no? ¿Qué le interesa? Y desde lo que le interesa se generan situaciones de aprendizaje. ¿Cuál era su contexto histórico? Plena ilustración.
las cabezas llenas de ideas, todos querían transformar, estaba la Revolución Francesa de por medio, entonces estaba toda esta mirada bastante radical, quiero cambiar las cuestiones, ya no quiero moverme en el mismo plano, las ocurrencias, el arte, la música, nacen una millonada de situaciones y de estados desde el pensamiento y la construcción social que era riquísimo en la época, ¿no? Por lo tanto, este fenómeno del siglo XVIII evoca todo lo que tiene que ver con lo racional. Nos apartamos de esta divinidad situada desde este más allá, ¿no es cierto? Independiente desde donde se mirara, si desde el catolicismo o el protestantismo, nos tornamos un poco más racionales. Ponemos en cuestión, cuestionamos algunas situaciones. Aparece la libertad, una mirada importante. La ciencia se instala como un elemento fundamental en todo proceso. Aparecen técnicas, así se llevan a cabo algunas situaciones, y la mirada desde la emancipación. Esto hay que cambiarlo. Esa era la mirada de la época, ese era el contexto donde estaba Rousseau. Bueno, varios personajes importantes en la época, no sé, Mozart, Bach, Voltaire, Newton, o sea, un montón de personas que también generaron revolución desde sus propios conocimientos. En esta ilustración francesa, como les decía, aparece este radicalismo porque la burguesía empieza a pasar, empieza como a pesar esta mirada burguesa y se genera una revolución. Eh, los hombres querían perfeccionarse, el saber era importante, por lo tanto había que hacer algo frente a esas situaciones. ¿Qué cosas importantes? ¿Qué obras tiene Rousseau? Veíamos que tenía el contrato social. En el 1739 hace una composición del proyecto para la educación del Señor de Saint-Marie. En el 1747 al 1749 colabora y redacta artículos de música en una enciclopedia. Recuerden, le gustaba la música, le gustaba la ciencia, le gustaba la pedagogía. Y aquí tenemos una serie de fechas importantes donde se instalan algunos elementos que tienen que ver con cómo él va generando algunos procesos desde los elementos pedagógicos, que es aquello que nos importa. En el 1775 genera una enciclopedia para hablar de la economía y la política. Miren qué interesante cómo se empiezan a instalar estas miradas ya fuera de los elementos burgueses. Eh, en el 1762 aparece algo que es muy relevante para la educación, donde redacta 4 cartas sobre su vida y sobre lo que a él le ocurre, y ahí publica el contrato social y también el Emilio. Luego de eso escribe cartas a una montaña, cartas escritas desde el campo, vuelve a hacer diccionario de música, habla acerca de las meditaciones, eh, y empieza a trabajar con algunos elementos que relevan los procesos educativos. Ya al finalizar un poco su pasada, ¿no es cierto?, por esta vida desde el plano pedagógico, comienza a redactar los diálogos de Rousseau desde una mirada del juez y desde la mirada de él como una persona, ¿no es cierto?, como Jean-Jacques Rousseau. ¿Qué nos explica este señor en este contrato social? En el contrato social nos cuenta que el estado natural del hombre es ser un ser libre e igualitario. Nos mira a todos como desde una equidad de la igualdad. Dice que un buen gobierno es aquel que garantiza a todos los ciudadanos la libertad y la igualdad. Esto es todo lo que aparece en el contrato social de Rousseau. ¿Qué provocó esto que él instala, que plantea más bien, ¿no? Una versión diferente desde la mirada de la teoría contractual, esto de tomar acuerdos, de cuál es la posición que tiene un uno y cuál es la posición que tiene el otro, y la controversia que esto genera también. Por lo tanto, nace una nueva observación desde lo que es la sociedad. Plantea además que los individuos tienen que renunciar voluntariamente a su estado natural, este estado pasivo, este estado sin movimiento, y moverse, activarse con esta capacidad propia de poder saber construir y animarse a la búsqueda de algo nuevo. Eh, También plantea que el someterse a las reglas de la sociedad beneficia también de manera inherente los cambios sociales. Si hay un contrato, si hay una estructura, si hay una forma de reaccionar, esta forma de reaccionar o de llevar a cabo algunas
situaciones en la construcción social, va a permitir que todos entendamos lo que tenemos que hacer, como las constituciones, ¿no? Que establecen cuáles son las acciones que se deben llevar a cabo. Y esto es lo que materializa a través de lo que es su texto, el contrato social. En esta obra, como decíamos delante, ¿no es cierto?, hay una síntesis de lo que habíamos visto, eh, que explica que es el estado de un hombre libre igualitario, ¿no es cierto? Los individuos renunciamos voluntariamente a lo natural, y ahí aparece lo mismo, pero en un dibujito como va de manera más sistemática a entenderlo. Y la portada del contrato social. Otra de sus obras fue El Emilio, y esta obra es más bien una reflexión filosófica desde lo que es la educación, donde plantea que el sujeto que se encuentra presente en la educación es más importante que el contenido. Miren qué relevante. Estamos hablando del 1700, donde él ya logra visualizar que el estudiante es el centro y que el contenido es la forma, el docente o quien educa va a tener que prepararse para ocupar una metodología que permita que este estudiante aprenda. Insiste que hay que averiguar cuáles son las capacidades que tiene este sujeto, este estudiante, y a partir de eso ir viendo cómo evoluciona. Si se fijan, no quiere establecer ritmos igualitarios, sino que más bien diferenciar esta diferencia natural que tenemos como seres humanos. Nadie es igual al otro, ni para aprender ni para nada. Eh, no reflexiona en torno a los problemas educativos como tales, ¿no? Sino que más bien desde una mirada filosófica. Esta mirada, la filosofía mira al hombre. Eh, lo social es el impacto del hombre en la sociedad, dice la filosofía, no la sociedad impactando en el hombre. Coincide en parte con la temática del contrato social, donde había planteado que el hombre es naturalmente bueno, por naturaleza es bueno, y hay que quebrantar un poco esas miradas de la buenitud, ¿no es cierto? O de lo bonachón del hacer, y transformarla hacia el dar respuesta a ciertos límites sociales también. ¿Qué más? Plantea también que se tiene que educar para que uno aprenda a la razón. No nacemos, plantea él, nacemos tan buenos que no razonamos frente a algo, sino que tenemos acciones más bien frente a algunas situaciones. Y educar la razón permite que nos eduquemos para ser parte de una sociedad. También plantea que a pesar de la educación solitaria que recibe el Emilio, ¿no es cierto?, que está en un espacio más reducido, el destino es la ciudad. Es un ser mirado como tal de esta reflexión filosófica, pero necesita incorporarse en un espacio social. El modelo educativo que plantea y algunos principios que releva Rousseau a través de su propuesta tiene que ver con rescatar, como decíamos, del individuo esta libertad que perdió y que la búsqueda de la libertad. Diferenciar tres clases de educación: la naturaleza, las cosas y los hombres, y que cada una de ellas en conjunto son beneficiosas para la construcción del conocimiento. Tiene su propia imagen del maestro, y este maestro está conformado por la razón y por la verdad. Miren qué complejo ser un maestro en esa época, o serlo hoy pensando con una mirada rusoniana, ¿no? Eh, la formación va en relación con la naturaleza, y esta naturaleza tiene que ver con el entorno y con la naturaleza humana también. La bondad caracteriza la naturaleza, somos seres bondadosos por naturaleza, plantea él. Rousseau diferencia entre el hombre y la mujer aspectos que tienen que ver con lo natural y lo social, cuestiones desde lo que es la instalación del género, ¿no es cierto?, muy antigua, y también cómo se relaciona el hombre y la mujer dentro de los espacios sociales, y para él es algo muy diferente. Busca siempre que el individuo conserve por sobre todo su humanidad, por eso le gusta el concepto de libertad, por eso le gusta este concepto de la bondad como naturaleza, conservar la humanidad. Plantea durante su periodo, o como síntesis más bien podríamos decir, que los fines que él plantea tienen que ver con la educación en función de la naturaleza, el desarrollo natural, donde la base es el niño. Por lo tanto hay un porocentrismo, el niño como foco de aprendizaje o el estudiante como foco del aprendizaje. Separa las fases educativas que habíamos visto, ¿no es cierto?, de los 0 a los 2, de los 4 a los 6, de los 0 a los 2 aparece una educación más bien sensorial,
Después aparece un aprendizaje más pseudocrítico, donde yo pongo en juego la razón cuando estoy un poco más relacionalmente vivenciando situaciones con otros. Después aparecen aprendizajes no relacionados con nociones básicas, sino que más bien acciones que dan respuesta a, y principios esenciales que tienen que ver con el transferir, con la intuición, los intereses y la libertad. Entonces aquí tenemos dos señores muy importantes, dos precursores de la educación y que relevan además no solamente la educación a modo general, sino que nosotros tomamos aquí a través de esta presentación aspectos que tienen que ver con precursores de la educación, pero que tienen énfasis en la educación parvularia. Tomamos aquellos énfasis, le dimos la connotación para la educación infantil y cómo ellos miraron este proceso. Yo les voy a invitar ahora que a partir de esto de lectura un paper que yo puse en plataforma para que puedan hacer algunas asociaciones a partir de esto y posteriormente podamos en la siguiente clase conversar respecto a la presentación, algo que les haya llamado la atención con la síntesis que hicieron respecto de ella, y también cómo utilizaron y cómo identificaron a través de la lectura del paper algunos elementos que nos van a permitir a nosotros identificar lo que estamos llevando a cabo.